Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. El Señor nos bendiga a través de esa palabra preciosa que yo sé que Él ha puesto en tu corazón. Gracias, pastora. Dios me los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes, siervas y siervos de Dios que se integran a esta serie de enseñanzas que se nos alargó de una invitación ya prácticamente a 3 secuencias de enseñanza, pero usted sabe que para nosotros realmente es un gusto, es un privilegio. Hoy precisamente en la mañana hablaba yo con el Señor, pues hemos tenido ya varias actividades que hemos llevado a cabo, algunas otras que estamos ya programando, y estaba estudiando la palabra y Dios ha sido tan bueno, tan abundante, amado hermano, en su palabra y en la explicación que Él trae a través de su Espíritu a cada uno de nuestros corazones. Entonces, esperamos en el nombre del Señor Jesús poder terminar ya esta serie, ¿verdad? Porque tenemos invitados, tenemos siervos y siervas de Dios, ministros del Espíritu, que Dios les usa de una manera extraordinaria en términos de lo que es la administración de la adoración. Ahorita nos hemos procurado centrar un poco en la parte de la alabanza, en la composición, para poder entender realmente la manera a través de la cual de alguna forma la alabanza, entiéndase alabanza y adoración como una composición completa, de alguna forma está integrada. Hemos explicado en los programas anteriores acerca de ello. Y definitivamente también dentro de la expresión de lo que es la alabanza, y vamos a platicar un poquito acerca de algunas expresiones. Quiero pedirte que no te pierdas la transmisión del próximo jueves de la semana que viene, ya que vamos a tener a bien invitar a una sierva de Dios que, bueno, yo personalmente amo mucho en Cristo y he admirado mucho realmente también el nivel de esfuerzo, de trabajo, de consagración que ha llevado a cabo a través del levantamiento de un ministerio de adoración profética a través de la danza. Algo precioso, la administración de la danza profética, que es tan importante. ¿Por qué es importante? Recuérdate que cuando nosotros iniciamos esta serie de estudios, platicamos acerca de que en Crónicas nos mostraba cómo de alguna manera Dios había seleccionado a través de los ministros a jefes del ejército apartados. Eso está en Primera de Crónicas 25:1. No traigo esta escritura acá, pero estoy procurando recordar. Y nos hablaba acerca de cómo fueron apartados Asaf, Emán y Jedutún. Pero cuando tú vas a Primera de Crónicas 25:1, ahí aparece esto que te estoy diciendo. Ellos fueron apartados para profetizar. Aquí era lo increíble, y fuimos avanzando, cómo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. Hoy quiero platicar un poquito así, a grandes pinceladas acerca de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, pero vimos en el contexto de la palabra que el motivador primario para el cual ellos habían sido apartados era para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. De ahí es la importancia no solamente de una danza profética, que definitivamente debe de ser examinada, amado hermano, y debe de ser de alguna manera observada para traerla a la vida de cada uno de nosotros que anhelamos ser adoradores del Señor. Entonces, precisamente el pastor hablaba acerca de el último programa que estuvimos compartiendo la semana pasada acerca de la composición de la alabanza, y pudimos ver de esa forma cómo la composición de la alabanza nos hablaba acerca precisamente de estos 3 hijos, de Asaf, de Jedutún y de Emán, que tipificaban la administración de atrio, del lugar santo, del lugar santísimo,
y cómo Asaf tipificaba la administración del cuerpo. Esto lo platicamos en el programa anterior, por si tú no lo escuchaste, si deseas regresar. Esta enseñanza tiene 3 partes. Jedutún tipifica el alma, allí nos habla acerca del lugar santo, y Emán tipifica el espíritu y tipifica la adoración en el lugar santísimo, donde se da la adoración. Entonces, a raíz de eso, amados hermanos, vimos, recapitulando un poquito, en el original hebreo la palabra sahá, que traduce adoración, y en el original griego, Nuevo Testamento, sahá, en el Antiguo Testamento hebreo, la palabra proskineo, que nos hablaba acerca de un acto de postración y la acción de reverencia. Esa palabra proskineo nos hablaba acerca de besar la mano como un perro. Todo esto lo platicamos anteriormente, pastora, y Sí. postrarse en reverencia para suplicar. Entonces, una de las cosas importantes en términos de la adoración, el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículo 1, nos dice: y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 21, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses. Vamos a platicar acerca también, amado hermano, de a quién se le entrega adoración y a quién no se le puede entregar adoración, que definitivamente es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy claro, amado hermano, muy clara en nuestra vida espiritual, pues la parte doctrinal es fundamental muchas veces en este aspecto. Ahorita vamos a entender por qué. Entonces, ya en el slide 20, Pedrito, de alguna manera nosotros entendemos que la alabanza como tal, tanto en la composición como una alabanza del lugar santo y una adoración, todo junto, alabanza, separado, alabanza de júbilo, atrio y lugar santo, y vimos la adoración en el lugar santísimo. Primera de Crónicas nos muestra a nosotros, amado hermano, ciertas características. Cuando nosotros leemos, vemos ahí por lo menos en Primera de Crónicas del capítulo, vamos a ver, Primera de Crónicas 15, del 16 al 29, te entrego la escritura como referencia, ya que debo de avanzar sobre esta enseñanza, amado hermano, ya que no la podemos aplazar todavía por otra semana, sino que tenemos que aterrizarla hoy. Primera de Crónicas 15, del 16 al 29, nos habla de varias características. Nos habla David, que es una figura de Cristo, y cómo él designa a los principales de los levitas. Tome nota, de los sacerdotes, de los levitas. Esto está descrito en Primera de Crónicas 15, del 16 al 29, y a la vez ellos designaran entre los hermanos, todos los hermanos, cantores con instrumentos musicales que debían llenar requisitos. Es ahí a donde quiero avanzar. Algunos de los requisitos descritos en Primera de Crónicas, solo se los quiero enumerar porque creo que definitivamente es muy importante para todo aquel que anhela llegar a alcanzar una dimensión extraordinaria de adoración a Dios. Entonces, en Primera de Crónicas del 15, del 16 al 29 podemos apreciar varias características de estas que te voy a enumerar a continuación. No voy a leer el texto, pues como te digo, vamos en premura para poder aterrizar esta enseñanza el día de hoy. Pero si nosotros leemos esta porción de la palabra, vemos que las características de aquellos o los requisitos de aquellos que pues estaban siendo llamados a la administración de la alabanza, que vale la pena hacer notar, y recordémonos que fueron elegidos para profetizar con instrumentos. Entonces, dentro de las características que apreciamos aquí en Primera de Crónicas 15, del 16 en adelante, vemos que lo primero es que tenían que tener un llamado de parte de Dios. Número 1. Número 2, tenían que saber, esas características tú las encuentras ahí denotadas, yo solamente te las estoy enumerando, pero si tú lees ese contexto de la palabra, vas a encontrar ahí. Tener un genuino llamado a la alabanza, es decir, saber que yo fui designado por parte del Señor para integrar la parte de la alabanza. Esto es viéndolo desde una perspectiva eclesial. Todos hemos sido llamados a adorar. Ahorita vamos a comprender esa parte. Entonces tenía que tener un llamamiento, tenía que saber escuchar, oír, aunque yo quisiera más que
acá oír, quisiera cambiar esa palabra de oír por escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar se escucha poniendo extrema atención. Debían de ser de un carácter alegre. Tome nota. La número 4, lo que hablamos, fueron escogidos para profetizar con instrumentos. De ahí es donde viene una alabanza profética, una danza profética, entregada hacia el Señor. La quinta característica dice allí que tenían que ser afinados. Tomen nota, tiene que haber un llamamiento de parte de él. Número 6, tenían que ser entendidos en el canto, comprender acerca de él. Una de las características muy importantes era tener vestiduras de lino fino. Eso nos habla de obras justas y de santidad o santificación, apartados de una vida secular regular, apartados en santidad para la alabanza y la adoración de Dios. Todo eso nos muestra Crónicas. Eran hombres y mujeres que tenían que estar dispuestos a adorar en todo momento. Una de las cualidades importantes era de que no se les... ¿cuál sería la forma adecuada de decir esto? No les importaba. Es decir, eran hombres formados, eran de alguna manera hombres maduros, que no les importaba el menosprecio del pueblo, ¿me entiende? Hombres y mujeres compenetrados, amado hermano, en el llamamiento genuino. La gente le parecía, no les parecía su servicio. Una de las características es que no debían de albergar menosprecio en su corazón. O sea, hombres con una certeza y una convicción. Tenían que ser hombres que vivieran continuamente en paz, es decir, no eran hombres de pelea, no eran hombres de contienda. Recuerden que una de las cosas que hemos procurado enseñar a la luz de la palabra es que el Hijo de Dios, amado hermano, no es contencioso. Es más, ni siquiera con la palabra. El apóstol Pablo nos enseña que la palabra no sirve para contender, y aquellos que usan la Biblia para contender, el apóstol Pablo enfatiza en el Nuevo Testamento que las iglesias que Pablo pastoreaba o que Pablo dirigía no tenían tal costumbre de estar contendiendo. Nos hablaba, número 11, mire, ser hombres que continuamente y constantemente estuvieran en la presencia de Dios. Es decir, aquí podemos enmarcar, y se lo puse en color blanco, mire, saben estar delante de la presencia de Dios en alabanza y en adoración, aunque no les toque servir. Esto nos habla de una continuidad de adoración, de alabanza. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos nosotros, y desafortunadamente es parte de la formación en la cual muchas veces debemos de incorporar a los grupos de alabanza, el entendimiento de que nuestra adoración delante de Dios al momento de los cultos no obedece nada más cuando tenemos privilegio. Y una de las características que vemos descritas en Crónicas es que debían de estar constantemente en la presencia de Dios, tuvieran o no tuvieran privilegio. Perdón, eso se lo agregamos, acá se lo estoy colocando. Eso es lo que nos dice, estar de continuo, de alguna manera era vivir una vida en adoración, con o sin privilegio. Característica número 12, había que ser obedientes al rey, evidentemente servían al rey, ¿me entiende? Ellos estaban al servicio del rey para ministrar al pueblo, es decir, eran hombres y mujeres que aprendían a reconocer autoridad. Mire todas esas características que de alguna manera nos hablan de un llamamiento santo y nos hablan, amado hermano, de requisitos que debieran de ser visualizados en aquellos que conformamos equipos de alabanza, pero estamos hablando de un nivel de adoración personal, evidentemente también encaja dentro de lo que le estoy diciendo, pero todas estas características debieran de estar albergadas en nuestro corazón como adoradores. O sea, tú y yo debemos de estar examinando estos requisitos descritos, sí, para los que habrían de ministrar y los que habrían de profetizar con instrumentos. Quiere decir que una de las funciones primarias de la alabanza, y es de ahí porque la alabanza siempre va como punta de lanza, y es que parte de la función de la alabanza en un alto esquema es la liberación de profecía, de palabra profética, de ministración profética. Es decir, no solamente el cántico regular, sino que un cántico nuevo
que traiga ministración profética delante del pueblo. De ahí es que aquellos que estamos ministrando dentro de un equipo de alabanza, dentro de un grupo de alabanza, debemos de saber que el instrumento o nuestra voz, en el caso de los cantores, deben de ser instrumentos que profeticen la gloria de Dios sobre el pueblo. Obvio, para eso hay que aprender. O sea, pastor, ¿y cómo profetizo con la guitarra? Para eso Dios te tiene que enseñar. El Espíritu Santo es el que te tiene que guiar, porque no olvides que fueron elegidos de en medio del ejército hombres diestros en tocar instrumento, pero que su función primaria iba a ser ministrar proféticamente al pueblo. Entonces vemos varias características. Por ejemplo, eran hombres obedientes que reconocían autoridad y sabían sujetarse a la autoridad. Eso es tan importante, amado hermano, porque desafortunadamente en estos tiempos se mira tanto hermano o hermana incursionar en la administración de la alabanza, pero de alguna forma vemos algunas de estas características que no encajan con ellos. Yo, por ejemplo, he visto jóvenes ministrando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque usted sabe que de la abundancia de las ministraciones habla el Facebook. Donde va el joven, toma su foto, ¿verdad? Yo me recuerdo que alguna vez platiqué con alguno de los pastores que Dios nos permite cubrir por misericordia y me decía, fíjate, pastor, que este muchacho, hablando de un joven X dentro de la alabanza, viene por lo que le estoy hablando, la obediencia, el reconocimiento de la autoridad. Estamos hablando de los numerales 12, 13, 14, 15. Me decía, fíjate que este muchacho de la alabanza yo lo miro, que va a ministrar y a ministrar a diferentes iglesias y a mí no me pide permiso, pastor. Me decía el pastor de la iglesia, que nosotros, como le digo, por gracia cubrimos. Y me decía, yo ya no sé qué hacer con él, pastor. Me decía, porque él viene aquí a la iglesia, ministra, pues que es el ministro primario de la iglesia, pero posteriormente se me desaparece por semanas y cuando miro, anda de iglesia en iglesia en iglesia ministrando. Pues el muchacho sabía tocar, sabía cantar muy bonito, ¿me entiende? Entonces lo invitaban, pero el error primario de este muchacho era de que no estaba bajo cobertura, es decir, pertenecía a una iglesia, tenía un pastor, pero él andaba errante como un ministro, amado hermano, de aquellos que salen a la calle a hacer la obra, amado hermano, sin ninguna autorización, sin ninguna delegación. Y recuérdese que una de las acciones importantes en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, siendo ministros, es decir, hombres o mujeres que ministramos algo dentro de la iglesia, no estoy hablando únicamente de la predicación desde un altar, sino que a todo aquel que ministra o sirve dentro de una iglesia. Recuérdese que la administración es el servicio a. Yo le dije, mira, habla con él y pues si él tiene el don, pues que aprenda a ser un hombre obediente, que reconozca tu autoridad, pastor, y que sepa de alguna manera sujetarse, dejarse instruir. Pues obvio, él es una persona que pues conoce, sabe, pero vamos a lo que le digo, hay características. Un siervo genuino de Dios, amado hermano, es obediente a la autoridad, reconoce la autoridad, aprende a sujetarse a la autoridad. Todas esas características las denota Primera de Crónicas. Entonces, cuando vemos la adoración, vemos que por eso Dios en su palabra dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Yo he entendido, pastora, que adorar en el espíritu es precioso, pero adorar en verdad nos lleva a una dimensión de entendimiento de vida. O sea, yo le adoro en el espíritu, cierro mis ojos, clamo, pido, pero la verdad de mi vida debe de estar manifiesta a través de mis acciones y del testimonio que yo puedo de alguna manera presentar delante de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la administración de Asaf, de Jedutum y de Amán, o de Asaf, Emán o Jedutum, póngale el orden acá, vemos que Primera de Crónicas capítulo 25, vemos que dentro de las acciones primarias estaba la de la profecía, ya que eran escogidos para ministrar al pueblo proféticamente a través del canto o a través del instrumento, pero vemos que aquel que de alguna manera trabaja en la dimensión de la administración debe de aprender a profetizar y a interceder. Parte de la labor de aquel que es adorador es la intercesión. Entonces, miren,
Vimos nosotros acerca de la composición de la alabanza, vimos alguna composición en el programa anterior, vimos que Asaf, que nos hablaba del cuerpo, tenía 4 hijos, Jedutún, que era la figura del alma, 6 hijos, y Emán, que era la figura del espíritu, 14 hijos. Entonces, yo no sé si usted recuerda que le dije, miren, los nombres de ellos tienen una relevancia muy importante dentro de lo que es algunas características que debemos de considerar en nuestra vida personal. No solamente si somos hombres y mujeres que ministramos en adoración, en la casa ministerial donde Dios nos tiene creciendo, o si somos adoradores en el hogar, es decir, ya es una forma de vida vivir en adoración. Entonces, cuando vemos a Asaf, lo platicamos en el programa pasado, cuando hablamos acerca de la composición, vimos que Asaf significaba el nombre Asaf, Dios reunió, congregó, reunió. Una de las funciones que se deben de ministrar a través de la alabanza es la administración de la congregación, no de la disgregación. El Espíritu de Cristo congrega, el espíritu del diablo, Jehová lo reprende, disgrega. Entonces, Asaf, que quiere decir Dios reunió, eso nos habla de alguna manera de congregar. Vimos que esa administración de Asaf se daba en el atrio y que esa administración había producido 4 hijos, es decir, 4 frutos. Asaf, 4 hijos, nos habla de 4 fructificaciones o 4 actitudes que deben de existir aquellos que de alguna manera, al estilo de Asaf, ministran en alabanza y adoración en una composición de atrio, que vimos ahí también la importancia de aprender a diferenciar la música, amado hermano, que muchas veces se ministra en la calle, y entender que hay alabanzas, que de alguna manera tal vez ritmos que no encajan muchas veces en nuestra conceptualización, pero que no podíamos llamar del diablo, ya que a través de la administración muchas veces de ese tipo de alabanza, que tal vez no es una alabanza del lugar santo o una adoración del lugar santísimo, si manifiesta una administración por parte de Dios para aquellos que vienen saliendo del desierto. Entonces, Asaf tuvo 4 hijos y miren lo que significa cada uno de los nombres de sus hijos. Tuvo como hijo a Zacur. Recuérdense que cada hijo nos habla de un fruto, tipifica un fruto. Y mire, Zacur quiere decir recordado, es decir, aprender a tocar el corazón de Dios para que Dios sepa quién nosotros somos. Zacur, recordado. José quería decir, quiere Dios añadir. Mire todos esos significados preciosos. Netanías quiere decir, a quién entregó Jehová. Tome nota de los significados de los nombres. Azarela, recto delante de Dios. Y tome nota que estos 4 frutos o estos 4 hijos eran los hijos de Asaf. Nos hablaban de la administración del atrio. Quiere decir que cuando yo estoy en la dimensión de la administración del atrio, necesito ser recordado por Dios. Obvio, estoy saliendo del desierto y recién estoy entrando a una dimensión de atrio. Un hombre y una mujer a la cual Dios quiere añadir bendiciones. Dios quiere entregar bendiciones. ¿Como consecuencia de qué? De un caminar en rectitud. Entonces, por eso yo le explicaba en el programa anterior que los nombres había que llegar a verlos, porque el significado de cada hombre traía una administración de actitud en aquel hombre que fluye, mire todavía, en una alabanza de atrio. Cuando vemos la trascendencia a un lugar santo, por ejemplo, vemos a Jedutún. Él tuvo 6 hijos. Gedalías, que quiere decir Dios se ha engrandecido. Tome nota, las ministraciones a través de estos frutos. Para Jedutún, hijos, para ti, para mí, frutos que él tuvo, que deben de estar también enmarcados en nuestra alma. Porque tome nota que Jedutún nos habla de una alabanza del lugar santo. No sé si me estoy dando a entender. Gedalías, mire, Dios se ha engrandecido. Un hombre ya que ha trascendido al lugar santo es un hombre que Dios ha engrandecido. Y esas ministraciones se empiezan a gestar en el entorno. Por eso es tan importante,
amado hermano, poder identificar claramente aquella alabanza y aquella adoración que trae verdaderamente una ministración al cuerpo místico del Señor Jesús, es decir, a la iglesia. Una administración que edifique, no solamente a nivel de atrio y lugar santo, alma, y de alguna manera vemos cuerpo, carne, cuerpo, alma, atrio, lugar santo, trae algarabía, pero cuando se ingresa al lugar santo empiezan a ocurrir cosas bien interesantes. Estoy hablando dispensacionalmente en el movimiento del crecimiento espiritual. No sé si me doy a entender ahí, pastora. Gedalías, Dios se ha engrandecido. Mire, Seri ya se recibe en el lugar santo un bálsamo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice aquí, mire, estrujado hasta producir en él una abertura y así gotear. Este bálsamo nos habla de unción. Sí, bálsamo. Mire qué tremendo. Unción. Jesaías, Jehová salva, la convicción de la salvación. Estas son ministraciones que vienen, valga la redundancia del término, perdóneme, vienen a ministrar nuestra vida. Por eso es que en el entendido del tipo de alabanza o de adoración que nosotros permitamos llegar a nuestra vida, viene la ministración genuinamente de nuestra alma, de nuestro espíritu o probablemente de nuestro cuerpo. ¿Me entiende? Mire, Jesaías, Jehová salva. Asabáis quiere decir a quien Jehová estima. Tome nota de las ministraciones. Matarías quiere decir don de Jehová. Esos fueron frutos. ¿De quién? De Jedutún. Obvio, la Biblia en Crónica nos habla de los hijos de Jedutún, pero tú y yo sabemos que un hijo es un fruto de un amor. De ahí es que cada uno de ellos puede tipificar frutos. En el caso de los hijos de Asaf, frutos en el cuerpo, en la corporidad. Estamos hablando de Jedutún, lugar santo. Aquí estamos hablando ya de la administración en términos de alabanza sobre el alma. Y es ahí donde vemos, por ejemplo, a Matarías, que quiere decir don de Jehová, y a Simei, que quiere decir famoso. Entonces, estas ministraciones vienen a la vida de cada uno de nosotros dependiendo del tipo de alabanza y adoración que nosotros presentemos delante de Dios. Es decir, no solamente presento, sino que a la vez que estoy dando, estoy siendo ministrado por la gloria de Dios a través de estos frutos. Por eso es que vimos en el programa anterior que la composición de la alabanza debía de estar de alguna manera. Cuando nosotros sacábamos la contabilización de los frutos, vimos que la adoración en composición en nuestra vida devocional debiera de ser, lo sacamos numéricamente, por lo menos una composición del 60% en mi vida devocional, en términos de la alabanza y la adoración, aquello que yo recibo para ministrar mi vida. Es decir, debiera de estar más acostumbrado a escuchar adoración, pues que es lo que ministra mi espíritu, y en algunos momentos en los cuales estoy triste o tal vez estoy un poquito, las cosas no están marchando muy bien, necesito subir un poco, amado hermano, el ánimo. Ok, vamos a la administración del cuerpo y del alma, pero nunca pueden exceder el 40% de la composición, amado hermano, de esa alabanza que yo presento delante de Dios. De ahí es que vemos que la composición de una alabanza genuina de parte de Dios debe de tener un mayor impacto. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, en la administración de nuestro espíritu, más que en la administración del alma y del cuerpo. Aunque pues en momentos de tristeza uno busca ese regocijo, ese gozo, ¿me entiende? Y pues definitivamente viene la administración de parte de Dios. Entonces, dependiendo también de mi estado de ánimo, si usted quisiera decirme, pastor, mire, me encuentro triste, bueno, escuchemos júbilo. ¿Por qué? Porque el júbilo trae ministración al cuerpo y al alma. Y cuando uno está triste, lo que tiene afectado son las emociones, el alma. Entonces, mire, para no quedarnos aquí muy parqueados, Emán, que nos hablaba acerca de la administración del lugar santísimo, Emán significa fiel. Mire qué tremendo esto. Y aquí nos habla en el lugar santísimo ya de la administración del Espíritu. Es aquí donde estamos ubicados o están ubicados aquellos que adoran al Señor.
Entonces, si hay alabanza que ministra la carne, hay alabanza que ministra el alma, pero la adoración lo que ministra es el espíritu. Examinamos 14 hijos varones, vemos de alguna manera nosotros ahí la administración de la visitación del Espíritu Santo. Mire, de los hijos de Man, Buquías quiere decir derramar, botella, recipiente, vaso, odre. Eso nos habla de reverencia. Tú sabes que cuando la Biblia nos habla de un vaso, de un odre, un recipiente, bueno, existían diferentes tipos de vasos, diferentes tipos de odre, pero la función primaria era contener. Y cuando vemos acá la administración del lugar santísimo, vemos que cuando hablamos de derramamiento, a mí me hace recordar inmediatamente aquella mujer que llevó alabastro delante de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, Buquías de alguna manera nos habla, tome ya nota, de la administración del lugar santísimo, nos habla de unción. No quiere decir que la unción no existe en los otros dos esquemas, pero aquí ya es un fruto, es algo muy importante. Mire, de alguna manera aquí dice matanzas, así se llamaba quiere decir don de Jehová. Uziel, Dios es fuerza y poder. Mire todo lo que Dios libera en medio de la administración de la adoración. Ya entendimos la administración del júbilo, entendimos que tiene radio de acción en el atrio, en el lugar santo, y trae ministraciones de bendición y productivas a la vida de un hijo de Dios. Pero cuando trascendemos al lugar santísimo, vemos ya ministraciones bien concisas del Espíritu. De ahí es que tú y yo tenemos que ser adoradores. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque los adoradores en espíritu y en verdad tienen manifiestos estos frutos que son los hijos de Man. Mire, Uziel, Dios es fuerza y poder. Cuando estamos en medio de la batalla, cuando sentimos que desmayamos, ¿oímos un júbilo? No, vamos a la adoración. ¿Por qué? Porque dentro de la administración de la adoración tenemos la administración de Uziel, uno de los frutos de Man. Y esa administración de ese fruto de Man llamado Uziel, lo que trae sobre nuestra vida es fortaleza y poder. Entonces vemos que realmente los nombres tienen un propósito. Cuando nosotros en la Biblia encontramos nombres, el hijo de Juan más Pedro más Matatías más esto, que empieza el árbol genealógico. Cada uno de esos nombres, póngale atención, no están puestos al azar. Cada uno de esos nombres tiene significado. Mire, Sebuel, que ese está en el literal de, regresa a Dios, cautivo a Dios. Eso nos habla de un rendimiento pleno delante de Dios. Mire todo lo que provoca la adoración en esta dimensión. Jeremot, exaltado, grueso y fortalecido. Fortaleza. ¿Dónde adquiere la fortaleza? ¿De dónde viene mi fuerza? Mi fuerza viene del Señor, de Jehová. Ananás, Jehová es benigno. ¿Quieres el favor de Dios? Provoca la administración de Dios a través de un fruto llamado ananás, ¿me entiende? El cual fue fruto de Man, que trae como consecuencia del nivel de adoración una benignidad o un favor de parte de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Cada nombre es una administración. Esto ocurre no en el júbilo, esto ocurre en la adoración. Cuando tú te metes con el Señor en tu recámara secreta, en tu aposento alto, y buscas de Dios en adoración. Cuando tú empiezas a adorar, estas ministraciones vienen sobre la vida de cada uno de nosotros. Mire, Hanani, benigno, lleno de gracia. Esto se produce cuando yo adoro delante del Señor. Me era necesario enseñar también acerca del atrio y lugar santo para poder comprender que las ministraciones son dispensacionales. Dependiendo en la dispensación que yo me encuentre, ese es el tipo de ministración que yo voy a recibir. Por ejemplo, cuando vienen a casa, cuando vienen a Fortaleza de Sion, algunos hermanos que han tenido problemáticas y situaciones, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo al azar, solo porque se me viene. Por ejemplo,
una familia que me dice, mire pastor, dice que estamos teniendo problemas de visitaciones nocturnas, es decir, mi hijo no puede dormir ya con las luces apagadas, tiene miedo y pues él manifiesta terrores nocturnos. No entendemos por qué. Empezamos a examinar tantas situaciones, pero una de las cosas o uno de los elementos, tal vez no de las cosas, perdón, uno de los elementos que suelo recomendar de una manera frecuente cuando estamos en proceso de ministración, pero en medio de ese proceso de ministración, bueno, tú te recordarás que uno puede llegar a ser ministrado en espíritu al mi cuerpo. Cuando llegamos a una dimensión de ministración en la cual estamos en una dimensión de batalla espiritual, no se ministró el cuerpo, no se ministró el alma, se está ministrando el espíritu y como consecuencia que el espíritu necesita liberación, entramos en un proceso de batalla espiritual a favor de aquellos que se están ministrando. Entonces, de ahí es que regularmente cuando atravesamos esos procesos, y yo lo recomiendo mucho, procure dormir con adoración de fondo en las noches. No puede dormir mi hijo, pastor. Bueno, vamos a hacer las cosas paso a paso. Y se arranca el proceso de ministración. Llega el momento en el cual se le dice, mire, empecemos a trabajar con luces tenues, de esas que se les empieza a bajar la tonalidad con los splitters, para que poco a poco él se vaya aclimatando a salir de poder dormir únicamente con luces encendidas, sino que entre en el reposo de Dios. Pero las atmósferas, que muchas veces el miedo viene como consecuencia de ministración de espíritus inmundos que pululan en las atmósferas, yo les digo, procuren dejar la habitación durante toda la noche y la madrugada de preferencia, póngale ahí repeat, ¿verdad? Para que se quede, busquen adoración y coloquen únicamente en la noche adoración. Recomiendo algunos cantos de adoración que son preciosos, son cantos de décadas atrás, una administración exquisita muy especial. Entonces, esto llena las atmósferas y es parte del proceso de la batalla espiritual. Mire lo que dice acá. Ananás, Jehová es benigno, ha favorecido. Hanani, benigno, lleno de gracia. Eliata quiere decir, Dios mío eres tú. Santa la gloria, hermano. Es que en medio de la adoración hay victoria. Y hay ministración del Espíritu. Mire, Gidalti quiere decir ha engrandecido. Evidentemente Dios ha engrandecido. Romanti, la más alta ayuda. Aquí nos está hablando del auxilio de Dios. Mire, pastora, todas las ministraciones que se obtienen como consecuencia de una adoración del lugar santísimo. Eser quiere decir ayuda. Josbesaca quiere decir asiento firme, permanente. Aquella persona que vacila, que es fluctuante en sus decisiones, necesita la administración de la adoración. ¿Para qué? Para que lo estabilice, para que lo ponga firme. O sea, son tantas las ministraciones por parte del Espíritu Santo a través de la adoración. Estas son algunas, no les digo solo son esas. Esas son algunas. Maloti, he hablado. Evidentemente está hablando de Dios. Otir quiere decir celoso, ha hecho permanecer. Y Mahasiot, que quiere decir visiones, parte de la función también de la alabanza, amado hermano, en la parte profética. No te olvides que cuando hablamos de la edificación profética, cuando hablamos acerca, en escuela profética enseñamos acerca de los diferentes llamamientos que existen. El don, la unción, el llamamiento primario, y en el caso de los profetas hablamos acerca de los videntes, que es una dimensión superlativa de alguien que fue llamado profeta, pero que sus sentidos están aguzados todavía de una manera más fina, sin menospreciar los llamamientos proféticos. Hay profetas de Dios que se mueven en la dimensión de videntes. Y esos que se mueven en la dimensión de videntes aprenden a tener visiones. No todos los profetas son videntes, mas los videntes sí son profetas. Entonces, estas ministraciones son tan importantes. No quería dejarlas pasar por alto los nombres de Asaf, Emán y Jedutún, porque tú te puedes dar cuenta entonces que en la composición de la alabanza hay niveles de ministración. De ahí es que en muchas oportunidades, pues, si te sientes triste, pues, canta cánticos nuevos. Pero si realmente estás atravesando un problema de una batalla espiritual,
no te voy a decir ponte a cantar cántico nuevo, vamos a batallar en adoración en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque allí existen diferentes ministraciones del lugar santísimo, dentro de las cuales están, por ejemplo, estos que te acabo de describir, que aparecen como hijos de Man y Emán en el lugar santísimo. Pastora, quiere decir bien. No sé si quiera decir algo, pastora. No. Bueno, sí, la verdad es que es interesante todo el significado de cada uno de estos. Lo importante para uno es que uno por lo regular siempre ha cantado. Bueno, yo tengo ya más de 30 años de estar en el Evangelio y he cantado, pero hasta ahora con estos estudios me estoy dando cuenta el porqué de unas ministraciones de alabanza profética y por qué razón hay unas que uno siente que son como mucho más ungidas que otras, ¿verdad? Pero me estoy dando cuenta acá que definitivamente tiene que ver, y lo que tú nos explicabas también en los programas anteriores, el hecho de que cómo está la persona, en qué lugar, podríamos decir en qué nivel está la persona, si está en el atrio o si está en el lugar santo, ¿verdad? Y entonces, cómo lógicamente nosotros todos nos iniciamos por en el atrio. Porque yo recuerdo que a mí siempre lo que me gustaba de la iglesia evangélica cuando era niña era la musiquita, ¿verdad? Eso me gustaba. Porque Siempre los niños son más joviales. Sí. Los niños tienen una jovialidad. Ellos tienen a flor de piel su alma, su parte corpórea, por no decir su carne, perdón, su corporeidad. Entonces son más joviales. A ellos les gusta, usted pone un niño en adoración, algunos se encajan perfectamente. Sí. Otros sencillamente les gusta más el júbilo, se entiende, por su edad, pero hay otros que entran directo hasta el lugar santísimo. Sí, pues, sí, y definitivamente en el lugar santo, pues, es donde aprendemos, ¿verdad? Y sobre todo, tenemos que dejar todo lo que es carnal para permitir que el espíritu como que se mueva más en nosotros, ¿verdad? Para llegar de último, pues, definitivamente a Gemán, que quiere decir, que es lo que tipifica el espíritu, ¿verdad? Amén. Y me llamaba la atención el significado del nombre, Gemán, ¿verdad? Sí, mire, yo personalmente respeto muchas veces la perspectiva de diferentes ministros, pues tengo algunas acotaciones por acá, pues me mandan a preguntar algo con respecto a eso, de poder dormir con adoración o no adoración, pues escucharon algunos de la enseñanza donde no era correcto hacerlo. Yo personalmente le estoy compartiendo mi experiencia. ¿Me entiende? Lo que he podido observar a través de la administración. Otros ministros dicen, no duerma con adoración. Yo creo que llenar en las noches las atmósferas de adoración para que provoque que la gloria de Dios descienda y la administración de Dios descienda, yo no lo veo de una perspectiva como que es quitarle lugar a la administración del Espíritu Santo, sino que realmente creo que es preparar atmósferas, al contrario, preparar atmósferas para que el Espíritu Santo o el Espíritu que Dios utiliza para la administración en esa noche, porque la Biblia dice, ¿acaso no son todos espíritus ministradores dejados a favor de los que han de heredar la salvación? Quiere decir que hay espíritus ministradores de parte de Dios a favor de los que han de heredar. Yo personalmente, en mi experiencia, les digo, cuando he atravesado momentos difíciles, porque los pastores también atravesamos momentos de adversidad y las batallas se han tornado en las noches fuertes, amado hermano. Yo personalmente, uno de los instrumentos que utilizo es la adoración. Y cuando de alguna manera he estado siendo acosado por espíritus, en la batalla espiritual que se vive de diferentes razones, he limpiado las atmósferas espirituales con adoración. Yo creo que esto es funcional. Sí, porque aquí estamos hablando también en relación a que la adoración es un arma de guerra, pues. Y creo que en este momentito es cuando nosotros la utilizamos como arma. Yo he leído, pues me gusta leer, y he leído que, por ejemplo, dependiendo de lo que uno oiga a la hora de acostarse, puede ser que le venga el insomnio, ¿verdad?
o puede ser también que a la hora de que nosotros miremos televisión, por ejemplo, pasar en la madrugada viendo televisión, eso no ayuda a que nosotros nos concentremos o que tengamos un descanso tranquilo. ¿Por qué? Porque definitivamente todo lo que escuchemos antes de dormir va a provocar en nosotros un efecto, ya sea un efecto positivo o ya sea un efecto negativo. Entonces, yo en lo personal también, a mí me gusta escuchar música de adoración cuando duermo, ¿verdad? Pero la verdad es, como tú dices, yo creo que el Señor, el Espíritu Santo también nos da a nosotros las estrategias que tenemos que utilizar cuando estamos presentando batallas fuertes. Sí, de ahí es que nosotros tenemos de alguna manera que volvernos expertos en el discernimiento del bien y del mal. Por eso la Biblia dice que el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados. Amén. Espirituales. Amén. ¿En qué? En el discernimiento. Entonces, yo creo que la alabanza, de la misma forma que lo vemos en la palabra como una herramienta de batalla, nos puede auxiliar perfectamente en momentos evidentes de batalla espiritual. Y yo personalmente sí lo he utilizado, procuro recomendarlo, y la administración que se ha obtenido como resultado de llenar la atmósfera. Mire, yo personalmente no creo que sea quitarle la gloria al Espíritu Santo, porque nosotros queremos que el Espíritu Santo nos ministre en todo momento. Y colocar adoración y escucharle en la noche, quitarle el privilegio de ministrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, yo lo vería como una preparación de atmósfera, como sucede en una iglesia. Si nosotros dijéramos que eso es quitarle la oportunidad de ministración al Espíritu Santo sobre nuestras vidas, deberíamos de erradicar la adoración en medio del culto. ¿Por qué? Porque eso es quitarle la oportunidad en medio del culto a que el Espíritu descienda y ministre. ¿Pero qué hacemos con la adoración? De alguna manera, esa adoración exquisita que se levanta delante de Dios provoca que las atmósferas se preparen para la administración del Espíritu Santo. Aquí me están entrando unas aportaciones y dice la Biblia que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Sí. Luego nos da tampoco otra aportación, dice leerle la palabra a los niños que tengan terror nocturno. Sí, definitivamente yo creo que uno de los problemas fuertes que se está viviendo en esta dispensación, gracias a la pastora Serna, tiene que ver directamente con los niños. Muchos de nuestros niños ya no duermen en las noches. Sí. Ahí hay muchas afecciones, ya no solamente la parte del terror nocturno, las administraciones que sí vale la pena observar, y lo hemos visto cuando platicamos acerca de la edificación de la casa espiritual. Tú recordarás que ese tema o esa serie de enseñanzas las puedes encontrar en YouTube, se llama La edificación de la casa espiritual. Uno de los aspectos en la edificación de la casa era el aprender a controlar los pórticos de entrada. No sé si ustedes se recuerdan. Y eso nos hablaba a nosotros en la edificación de la casa. Una de las partes de la casa que se edifica eran las puertas. Y las puertas nos hablaban del permiso, de que entra. Entonces, evidentemente, antes la puerta nada más caminando. Ahora, cómo se alimentan de situaciones y circunstancias nuestros hijos va directamente ligado, número uno, como dice Pastora Serna, al celular. ¿Qué es lo que juegan en el celular? ¿Qué es lo que le envían sus amigos por el celular? Eso puede traer contaminación. Lo de la televisión, el radio, bueno, es decir, ya los accesos o los puntos de accesos se han diversificado. A través de ellos, si uno no tiene un control correcto, puede venir ministración por parte de espíritus. De pronto aparece un niño, no puedo dormir. ¿Pero por qué, mi amor, si tú no tenías ese problema? No sé, no puedo dormir y no puedo dormir. Y mi hijo tiene ya un mes durmiendo con la luz encendida, pastor. Ya no logró dormir con la luz apagada. ¿Pero qué pasó? Bueno, examinemos el teléfono. Cuando vas al teléfono te das cuenta que están viendo películas de miedo. En el caso de los niñitos que no duermen, sin hablar de los jóvenes que ya están de los 15 años para arriba, que a ellos les entra otro tipo de contaminación. Pero pues en ese proceso de la batalla sí hay que estar muy centrados en la administración de nuestros hijos, explicarles la situación de los puntos de contaminación y evidentemente erradicarlos y limpiar, insisto, limpiar las atmósferas con adoración. Yo a eso, amado hermano, como bien decía
un versículo que acaban de pegar hace unos momentos acá enfrente de los hermanos. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, colocar adoración en la noche, yo no le digo, vayas en contra de lo que su pastor le enseñó. Si a usted su pastor le enseñó eso, obedézcale a su pastor. Aquí no queremos contrariedades. Y lo que tu pastor te haya dicho, está bien. La responsabilidad es de él sobre tu vida como oveja. Yo creo a las ovejas que son de Fortaleza de Sión y a los que nos permite Dios ministrar en las diferentes congregaciones. Yo creo que la adoración debe de ser muy considerada en procesos de liberación nocturna. El niño no logra dormir con la luz apagada, coloque de adoración de fondo, suavecito, no a todo volumen, solamente para que la atmósfera vaya mudando. Amén. Poco a poco usted va a ir viendo el impacto de eso en su alma, cuando él ya se empieza a sentir seguro. ¿Pero qué va a producir eso, amado hermano pastor? Bueno, aquí tenemos que regresar entonces otra vez y estudiar acerca de las administraciones de los frutos de mango, que esa es la adoración en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué traemos nosotros a casa cuando colocamos adoración en administración? Amado hermano, traemos unción, traemos don de Dios, traemos fuerza y poder de parte de Dios, traemos liberación a los cautivos, traemos fortalecimiento, traemos, amado hermano, favor de parte de Dios, traemos benignidad, llenura y gracia de parte de Dios, traemos, amado hermano, mire, Eliata quería decir, Dios mío eres tú, traemos la convicción y la certeza, amado hermano, de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cuándo le ministro eso, pastor? Cuando la adoración está fluyendo en el entorno. De ahí es que tú y yo debiéramos de ser hombres más allegados a la adoración, sin despreciar la alabanza o el júbilo que le conocemos, el cual tiene su radio de acción de administración, porque también el cuerpo y el alma necesitan ser ministrados. De lo contrario nos hubieran, bueno, entendemos que somos espíritus eternos. Amén. Entacuchados, amado hermano, en un vaso corpóreo al cual Dios le entregó un alma, y que al día de la partida delante de nuestro Señor, el que va delante de él, amado hermano, dice la Biblia que el espíritu de cada uno regresa a la casa del Padre. Entonces, esas ministraciones vienen sobre el alma. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿En qué momento? Cuando el alma está siendo ministrada por parte de Dios. A mi niño no le gusta mucho eso. Bueno, cuando ya esté dormidito, ponga una alabanza suavecita ahí y déjela repetitiva. Y su alma se va a ir ministrando. Sí, fíjate que yo tengo la experiencia acá, que cuando, por lo regular, cuando lo buscan a uno para administración de niños, ese es el eterno problema, ¿verdad? Y aún de adultos, que no pueden dormir en la noche. Entonces yo creo que la palabra a nosotros nos dice que nosotros le hablemos palabra al niño, dice que en todo momento. Sí. Dice que en la casa, por el camino, en todo tiempo nosotros tenemos que hablarle a los niños de la palabra de Dios. Ahora, yo tengo la experiencia que tengo una nietecita de 5 años y a veces pues se me va a meter a la cama y que quiere dormir con la abuelita. Pero ella, hubo un tiempo en que decía, es que me da miedo. Entonces empezamos a ministrarla, ¿verdad? Y le cantábamos aquel canto que dice... en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque estábamos declarándole la palabra, pero para que fuera mejor, para que ella se durmiera con eso de que no tenía que tener temor porque Dios estaba con ella, pues le empezamos a cantar eso. Y ahora ella lo pide. Ella se pone a ver ahí a veces sus caricaturas un ratito, y ya cuando le dice, ya es hora de dormir, entonces ya se acuesta. Y ella dice, pone música de Jesús para dormir. Entonces, yo no creo que sea malo, porque la palabra se la declaramos, pero si a un niño se le llama mal la atención con la palabra de Dios, cantémosela, porque es parte de lo que la palabra nos dice a nosotros, que nos comuniquemos con cánticos y con salmos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es bendición poder nosotros en la noche cantarles y ponerles adoración a nuestros hijos. Claro, mire, el proceso de la sanidad interna de esos terrores nocturnos, no solamente, o tal vez sí, ¿verdad? Porque, mire, hermano, Dios opera
como Él quiere. Amén. Tal vez solo colocando la adoración al niño se le va a esa administración del terror nocturno y de pronto entra en paso ciego y se fue la situación. Amén. Aunque muchas veces va a requerir un proceso de administración también, aun cuando son niños. Amén. Aun cuando son niños, el alma necesita administración. Entonces, esto no es tampoco una receta A, B, C más D. No, discernimiento del Espíritu, guianza del Espíritu Santo. Tal vez solo colocando la adoración se limpian las atmósferas y la situación se arregla. O, no, pastor, mire, lo estoy haciendo. Bueno, entonces, en adición, vamos a buscar ministración. Y empezamos a escuchar. Y vemos que realmente el niño, el problema es que a las 11 de la noche pone un programa que se llama Las Criptas de la Medianoche y solo salen cosas horribles. Ni modo, ¿cómo no va a tener miedo? Cuando nosotros examinamos los temores de los niños, siempre tienen un punto de origen. Y regularmente, como decía Pastora Serna anteriormente, los teléfonos, la televisión, el internet, todo eso son puntos de contaminación. Pero mi experiencia personal, humildemente, si a usted le sirve, procure utilizarla, aunque si la instrucción, como le digo, de su pastor fue otra, siga la instrucción de su pastor. La oveja oye la voz de su pastor, dice la Biblia, y le obedece. Así Nuestra es. experiencia es esta, y es la que pues colocamos delante de ustedes. Si usted considera que eso le es útil, fabuloso. Yo personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y mi experiencia ha sido muy positiva en esa línea. Y uno aprende, ¿verdad? Que es a través de eso que aún en la alabanza y en la adoración hay liberación. Entonces, pues yo quisiera continuar, pastor, pero ya ya nos pasamos 6 minutos. Ahí quedemos. Amén. Ajá. Mire, el tema es extenso, pero vamos a escuchar otros ministros también que están siendo invitados a este foro, póngale el nombre que usted quiera, serie de enseñanzas. Pues era una, ya se nos convirtió en 3 y vamos para adelante. El próximo jueves está con nosotros nuestra amada hermana Liliana Fletcher. Ella es directora general del Ministerio Fuego Santo, un ministerio que se ha manifestado de una manera muy, muy poderosa a través de la administración de la adoración profética. Ya ellos nos van a explicar dónde se usa el pandero, cómo se usa el pandero. El pandero es un instrumento de guerra, los listones, los colores. Bueno, hay una situación bien preciosa. Las hermanas que son parte de alabanza, que son parte de danza en Fortaleza de Sion, quiero rogarles que el próximo jueves procuremos hacer un tiempo, porque lo que la hermana va a enseñar no solamente es bíblico, sino que en el caso es experiencia de vida, experiencia de guerra. Entonces a veces nos es enseñado bajo un perfil magistral, pero no es lo mismo hablar de la espada cuando me la enseñan en el manual de uso que cuando tengo la espada pegada en la mano con sangre. Eso dice la Biblia, que los guerreros de David, los valientes de David, eran ambidiestros, es decir, usaban la espada con la izquierda y con la derecha. Y una de las características de estos guerreros es que siempre cargaban la espada y muchas veces pegada a su mano, recubierta de sangre. Es decir, eran hombres de experiencia. Y yo parte de lo que he visto acá es la experiencia ganada de la sierva. Así que procuremos no perdernos. Ahí vamos a entrar en otra dimensión de la adoración, ya platicando acerca de la danza profética que debe de ir muy enmarcada a la alabanza profética, ya que recordarás que estos siervos, y eso quiero recordarlo bien con la escritura, dice la Biblia, déjenme regresar acá, vamos para acá, Primera de Crónicas 25:1. Eso está en el slide 12, Pedrito. Asimismo David y los jefes del ejército, porque eran guerreros, no eran nada más músicos, eran guerreros, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, las ministraciones de lo que hablamos. ¿Para qué? Dice acá, para que profetizasen con instrumentos, pero aquí nos habla de arpa, de salterio y de címbalos. Ahora, hay otra manera también de profetizar, y eso es a través de los instrumentos proféticos de la danza profética. Entonces vemos que realmente el core central, el punto central es alabanza profética y danza profética. Trae un impacto. Recuérdense que la primera que entró en tierra de la promesa danzando fue María. María.
Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, Señor. Te pedimos, Padre de las misericordias, en el nombre del Señor Jesús, que edifiques nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, de la manera en la que tú quieras. Bendícenos, Padre, de una manera extraordinaria, conforme a tus riquezas en gloria, oh Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo que nos has concedido de estar compartiendo las riquezas de tu palabra, Señor. Esa enseñanza que sabemos viene de tu corazón, que es lo más importante. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un